Buenas tardes, hoy es el 26 de agosto y este es grupo 010 de cálculo 3. Ahora pasamos directamente a la pantalla. Siempre hay una demora por problemas de conexión. Vamos a ver lo que sucede. Milagro. Bueno. Muy bien. La última vez llegábamos hasta el triedro de Cartan, donde uno tiene los tres vectores unitarios, el vector t, que es el vector. No, todavía sobre el quiz no tengo ninguna nueva noticia. Hay que esperar hasta el lunes, ¿ok? Ahora, vimos el triedro de Cartan, el vector unitario tangente, el vector unitario que es el normal principal y finalmente el vector unitario, el binormal, que forma un sistema de coordenadas móvil cuyo origen recorre la curva y cuya inclinación determina las propiedades de tal curva. ¿Okay? Ahora, hoy quiero hablar de la aceleración nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces uno tiene de que a de t a de t es la derivada de la velocidad. Y la velocidad, nosotros sabemos, es ese punto de t, esa es la rapidez, por el vector en la dirección de la velocidad unitario, que es la tangente, y todo este punto. ¿Ok? Y ahora, eso, por la regla del producto, es la derivada del primero, que es ese doble de t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ahora, para eso, uno tiene que recordar de que t punto
uno tiene S de T por T más S punto por T punto. Pero nosotros vimos la vez pasada que N, el vector normal principal, es T punto sobre la longitud de T punto. Y eso es kappa de T, S punto de T, no, déjeme escribirlo así. Lo que escribí no está bien. Eso está mal. Esto es T punto arriba sobre kappa de T por ese punto de T. Ese vimos en clase la vez pasada. Y así N, o T punto, mejor dicho, es kappa por ese punto por N. Y esta ponemos aquí. Y así uno obtiene de que la aceleración es igual a S doble por T más S punto por kappa por ese punto N. O, finalmente, uno tiene A es igual a S doble por T más S punto cuadrado por kappa por N. Y uno va expresando en la forma siguiente. Hemos demostrado que la aceleración es una combinación AT por T más AN por N. Entonces, la aceleración es un vector que se encuentra en el plano generado por el vector tangente y el vector normal, donde AT es S doble. Y AN es kappa por S cuadrado. Punto
Déjame escribir ese mejor. Es kappa por ese punto al cuadrado. Eso es el resultado de que ya tenemos la aceleración expresada como combinación del vector tangente unitario y el vector normal unitario. Y tenemos las fórmulas para los componentes AT y AN. Ahora, algo muy interesante es la siguiente. Supongamos que deseamos, nota, supongamos de que deseamos la magnitud de la aceleración. Ahora, la magnitud de la aceleración al cuadrado, para evitar por el momento raíces cuadradas, que simplemente se escribe A2 sin el signo de vector, es el producto punto A. Y eso, por la representación que acabamos de obtener, es AT, T, más AN, N, por sí mismo. AT, T, más AN, N. Y multiplicamos término por término. Primero tenemos a AT al cuadrado por T punto T. Más a dos veces a AT, AN, a T cruz N, a T punto N. Más a AN al cuadrado, N por N. Ahora, eso es muy divertida por la siguiente razón. A T por T es la longitud de T al cuadrado, pero es unitario. Eso es igual a 1. También N por N, igual a 1. Y T por T, perdón, T por N, T y N son mutuamente ortogonales. Por lo tanto, su producto punto es 0. Y tenemos lo que uno puede llamar el teorema de Pitágoras. A al cuadrado es AT al cuadrado más AN al cuadrado. Es una manera rápida calcular AN. Y una vez que uno tiene AT, y cuando uno tiene AN, uno tiene kappa. Entonces veamos, por ejemplo,
Veamos la parábola cúbica del reino. C de t es t, t al cuadrado sobre raíz de 2 y t cubo sobre 3. Ahora uno tiene que C punto de t, ya vimos, es 1 a raíz de 2t, t cuadrado. Vimos que, por lo tanto, ese punto de t, que es la magnitud de ese punto, es 1 más t2. Ese dice que ese doble de t es 2t. Y ese es a t. Ahora, uno tiene de que C doble es igual a la aceleración, y eso es 0 raíz de 2 y 2t. Por lo tanto, la magnitud A, que es la magnitud de C2, o la magnitud de A, es la raíz cuadrada de raíz de 2 al cuadrado más 2t al cuadrado, o raíz de 2 más 4t2. Por lo tanto, a cuadrado, que es la raíz al cuadrado, a cuadrado, es igual a 2 más 4t2 igual, por el teorema de Pitágoras, es at al cuadrado, que es 2t al cuadrado, más an al cuadrado. O sea, an al cuadrado es 2. Y an es raíz de 2. Pero nosotros tenemos la fórmula para an. An es kappa por ese punto al cuadrado. Bueno, aquí está ese punto. Y al cuadrado es 1 más t2 al cuadrado. Y es raíz de 2. Y por tanto ya tenemos que kappa, la curvatura, que siempre es un dolor para calcular, es raíz de 2 sobre 1 más t2 al cuadrado.
por un cálculo muy fácil. Un cálculo súper fácil. Además, ya podemos calcular el plano normal. O no el plano normal, sino el vector normal principal. ¿Cómo? Bueno, uno tiene que A es AT por N, A por T, más AN por N. Bueno, aquí nosotros tenemos que A es esto. Uno tiene que 0 raíz de 2 y 2t es igual a AT. AT en nuestro caso es 2t por t. T es C punto sobre su longitud. C punto es 1 raíz de 2t t cuadrado sobre su longitud. Su longitud es 1 más t2. Y por AN más AN, que es raíz de 2, por el vector N, que es lo que deseamos. Entonces uno tiene voy a escribir esto como igual a 2t, multiplicando el 2t adentro, a 2 raíz de 2, a t al cuadrado, y a 2 este aquí está mal, déjeme corregirlo, no hay ninguna t aquí. Es que es t cuadrado, sí hay, uno tiene t cuadrado. Multiplicando todo por t, uno tiene t cuadrado y 2t cubo. Todo entre 1 más t2 más raíz de 2 por n. Y uno quiere n. Por tanto, uno tiene que raíz de 2n es 0 a raíz de 2 raíz a 2t menos esta cosa aquí a 2t 2 raíz de 2t2 a 2t cubo sobre 1 más t2. Y poniendo todo sobre 1 más t2, uno tiene a 0 menos t2, menos 2t.
uno tiene 2 raíz de 2. T cuadrado. Mentira. Déjame escribir eso de nuevo. Es que estoy multiplicando todo por 1 más T2. Entonces, tengo raíz de 2 más raíz de 2 T2 y 2T más 2T cubo todo sobre 1 más T2 menos 2T raíz 2 raíz de 2 T2 y 2T cubo sobre 1 más T2. Y todo eso es simplemente 1 entre 1 más T2 por 0 menos 2T menos 2T. Uh, 2 raíz de 2T2 aquí menos. Entonces uno tiene raíz de 2 menos raíz de 2 T2. Y 2T más 2T cubo menos 2T cubo, 2T. Y eso es este. Entonces, n se obtiene por dividir todo entre raíz de 2. N es. Y lo pongo en rojo. Menos raíz de 2T. 1 menos T2. Raíz de 2T. Todo sobre 1 más T2. Entonces uno puede usar la representación de la aceleración por componentes tangencial y normales para calcular todos los elementos de una curva. La curvatura, también el vector normal principal, y ahora ya es puramente calcularía para calcular el vector binormal, porque simplemente es el producto cruz. Hay dudas sobre la manera como obtuve las representaciones o las cantidades asociadas con la parábola cúbica, aquí está, de Ren. O sea, AT, AN, la curvatura, y finalmente el vector normal. Muy importante, mucho más fácil calcular el vector normal usando este método. La fórmula general es n es a menos a tt entre an.
Y se calcula AN usando el teorema de Pitágoras, como hicimos aquí. Porque AT es muy fácil calcular y para no hablar de A. Ok. Entonces, esa es la fórmula general y eso es lo que usábamos aquí. Muy bien. Bueno, pero hay otra manera, si uno quiere calcular simplemente la curvatura en sí y no todos los elementos de la curva, uno tiene dos curvatura. Uno forma el producto de el producto cruz de la velocidad por la aceleración. Bueno, nosotros sabemos esto C punto cruz C punto punto. Y eso es C punto cruz. Otra vez usamos a T por T. Más AN por N. Eso es AT por C punto cruz T. Más AN por C punto cruz T. Cruz N, perdón. Así. Pero esto aquí, dos vectores, son C puntos la velocidad, que es paralelo a la tangente. El producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Es el vector cero. Ahora, C punto es ese punto por T. Entonces esto es igual a AN por ese punto a T cruz N. Pero nosotros sabemos que T cruz N, por definición, es B, el vector binormal. Y nosotros sabemos que es AN. Y entonces tenemos S cubo, kappa, por el vector binormal.
Bueno, lo interesante en eso es que ahora tomamos la magnitud. Magnitud de eso es la magnitud de esto. Y de esto. De esto. De todo esto. De esto. Y de esto. Pero la magnitud del binormal es un vector unitario, es 1. Y entonces eso es ese punto cubo capa. Y eso, pero ese punto es la magnitud de ese punto cubo por capa. Entonces, despegando capa es igual a la magnitud de ese punto cruz ese punto sobre la magnitud de ese punto al cubo. Y esa fórmula para la curvatura, alumnos encuentran mucho más fácil usar que los otros métodos que hemos visto. A veces aún más fácil que el método usando que acabamos de ver anteriormente. ¿Ok? Entonces, en particular, cuando le pide la curvatura en un punto dado, es mucho más fácil calcular ese punto en el punto dado, ese doble, y luego formar el producto cruz, porque uno simplemente tiene números, uno no tiene funciones de t. ¿Okay? Entonces, esta fórmula es muy, muy útil y es consecuencia de la fórmula anterior. Esta, muy, muy útil, demasiado útil. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un tópico muy importante. 3. Parametrización. Es que hemos visto antes de que hay dos maneras de representar una curva en R3. Una, que hemos dedicado mucho tiempo ahora mirando, es la forma paramétrica. Pero la otra, que también vimos cuando discutimos cónicas, por ejemplo, es la intersección de dos superficies. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se consigue o cómo se calcule la parametrización de una curva definida como la intersección de dos superficies? Si C es la intersección de superficie 1 con superficie 2, entonces eso implica
que la representación paramétrica es que ¿cómo se halla esa representación paramétrica? Bueno, la mejor manera, voy a indicar pasos generales y luego vamos a elaborar un ejemplo particular. ¿Ok? Ejemplo. Sean y S1 es el plano, bueno, no, es el cilindro X2 más Y2 igual a 2. Cilindro. Dos y S2 el plano X entre A más Z entre B igual 1. Plano. Y 3i C se define la intersección de S1 y S2. Hallar C en función de un parámetro C. Bueno, en todos estos, en particular, también en este ejemplo, básicamente hay dos pasos que uno sigue. Entonces, receta general o algoritmo general. Uno. Parametrizar la proyección de C en un plano coordenado. Estamos hablando de una curva
en espacio. Proyectamos esa curva sobre el plano XY, el plano YZ o el plano ZX. Y uno, por ejemplo, si uno lo proyecta en el plano XY, uno va a tener una curva que es f de XY igual 0. Uno parametriza ella. Paso 2. Parametrizar la restante variable. La restante variable. Por ejemplo, si la proyección es en el plano XY, falta parametrizar la Z. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en este ejemplo. Pero esos son los dos pasos básicos para llevar a cabo parametrizaciones. Siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, esos son los pasos que siempre produce la parametrización pedida. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacerlo en este ejemplo particular. Ahora, primero vamos a dibujarlo en la próxima página. Entonces, uno tiene la siguiente situación. X, Y, Z. Primero, uno tiene el cilindro. Y vamos a aplicar a paso 1. Parametrizar la proyección. Bueno, en este caso es muy fácil. La proyección del cilindro es el círculo en el plano XY, X2 más Y2 igual a 2. Entonces, uno tiene para uno en plano XY la proyección es X2 más Y2 es A2. Entonces, si pasamos a... Sí, señor. Disculpe, me perdí en esa última parte. ¿Comenzamos en la 2 y luego nos devolvemos en la 1 o cómo fue? Estamos en paso 1. Ok, entonces estamos en la paso 1, entonces ahí Por eso puse el 1 en circulito ahí. Entonces estamos proyectando en el plano XY y ahora voy a dibujar. Okay. Entonces tenemos una circunferencia en el plano XY de radio A. Entonces uno tiene este punto aquí que es A 0, 0. Este punto aquí
0 a 0. Aquí menos a 0, 0. Y aquí 0 menos a 0. Y uno tiene déjame dibujar eso un poquito mejor. Y luego así. Y luego así. Y luego así. Eso es x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Y vamos a volvemos, ok, y vamos a parametrizarlo. Bueno, cuando uno tiene circunferencias y cosas así, uno siempre quiere intentar usar la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Y aquí uno tiene x entre a al cuadrado más y entre a al cuadrado es 1. Entonces, eso sugiere diciendo de que x es a coseno t y es a seno t. Donde 0 menor o igual que t, menor que 2pi. Ahora, esa no es la única parametrización posible, hay infinitas, pero esa es una muy estándar, ¿ok? Y uno puede ver, es muy natural. Uno convierte la suma de los cuadrados igual 1 en la suma de coseno cuadrado y seno cuadrado igual 1. Y eso nos da la parametrización. ¿Hay dudas sobre eso? Paso 2. Restante variable. Bueno, en este caso falta parametrizar la z. Pero mire, no hemos utilizado la ecuación para S2. Uno tiene x sobre a más z sobre b sobre a, z sobre b igual 1. Eso implica que a z es igual a b menos
Voy a hacerlo así, para no brincar pasos. Por 1 menos x sobre a. Y eso es b menos b sobre a x. Pero ve x. Y eso es b menos b sobre a, pero tenemos una parametrización para x, a coseno theta, coseno t. Y entonces eso me da z es b menos b coseno t. Porque los a's cancelan. Y ya tenemos la parametrización hecha. Tenemos que c de t es la curva a coseno t a cos t a sin t y a b menos b a cos t. Eso es la parametrización pedida a cos t, a sin t y b menos b cos t. Ahora volvemos a la figura. Supongamos que aquí está el punto a 0, 0, p. Entonces, uno tiene la siguiente dibuja del plano. El plano pasa por este punto. Este punto y sigue. Sí. Y la traza del plano en el plano XY es una recta que voy a poner con puntos suspensivos, así. Va arriba. Digo que estoy dando clase. Está dando clase, dice. Sí, más tarde sí, cuando él termina la clase. Sí. Ya. Ahora, veamos dónde corta este plano. Es que aquí está la traza del plano atrás. Sí. Y también en la otra dirección.
Y la curva primero viene así. Esa es la curva de intersección. Y luego así. Y luego así. Ah, esa parte no. Y luego se viene abajo. Y aquí están las generatrices del cilindro. Eso es la curva que nosotros acabamos de parametrizar. Eso es parte de la curva. Este plano aquí es X sobre A más Z sobre B igual 1. Y ustedes pueden ver de que este plano corta, oblicuo, corta el cilindro en un ángulo oblicuo y la intersección es la curva roja. Y nosotros acabamos de parametrizar esa curva roja. Aquí está la parametrización dada de que hemos proyectado la curva en el plano XY originalmente. ¿Hay dudas sobre esta parametrización? ¿Los pasos que seguimos o cómo los sacábamos? Ahora, si intentamos proyectar esta misma curva en otro plano coordenado, es más complicado. Por ejemplo, si uno intenta proyectar en el plano XZ, entonces hay que eliminar la Y. Uno tiene X2 más Y2 es A2. Uno tiene X sobre A más Z sobre B igual 1.
Entonces hay que plano YZ, perdón. Entonces hay que eliminar la X. Este dice que X es igual a A por 1 menos Z sobre B. Y así en el plano XY, uno tiene a A por 1 menos Z sobre B. Al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Bueno, eso es una curva mucho más complicada en el plano YZ. De hecho, es una elipse. Eso es A cuadrado. Profe, pregunta, ¿qué dice ahí A, lo que está dentro del paréntesis, que no se ve muy bien? Lo que hice es que como vamos a proyectar en el plano YZ, hay que eliminar la restante variable que es la X. Eliminar entre este par de ecuaciones. Lo que eso significa es de que tengo que obtener una ecuación involucrando únicamente las variables Z y Y. Y entonces tengo que expresar Z en función, perdón, hay que expresar X en función de Z usando la segunda ecuación y sustituir en la primera. Y eso es lo que hice. Eso contesta la pregunta. No, el último, el que acaba de escribir, que dice... No estoy terminado, no estoy terminado. No, es que no le entiende lo que dice. Es que lo que hice es que yo puso esto aquí. Ya entendí. ¿Ok? Sí. Entonces uno tiene A2 sobre B2 por B menos Z al cuadrado más Y al cuadrado es 1. O, para tirarlo en forma estándar para una elipse, ese dice de que a B menos Z al cuadrado sobre B sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre 1 es 1. Y eso es la proyección de nuestra curva, que es una elipse, en el plano YZ. Y ahora uno hace la misma cosa. Uno dice que la primera es coseno T y la segunda es seno T. Entonces uno dice a B menos Z para paso 2 sobre B sobre A es coseno T. Y aquí esto, déjame, es A cuadrado aquí. Déjame hacer lo siguiente para simplificarlo un poquito, por favor. Entonces, déjame hacerlo así. Estoy haciendo lo siguiente. Lo que tengo que hacer una ligera reparación. Es sobre A2.
S sobre A2. S es sobre A2. S sobre A2. S aquí sobre A2. Y S sobre A2. Y ese es 1. Y así, la forma final es B menos Z al cuadrado sobre B2 más hielo sobre A2. Igual 1. Y ahora sí, uno dice, eso es coseno cuadrada más seno cuadrada. B menos Z sobre B es coseno T. Y E sobre A es seno T. Por tanto, B menos Z es B coseno T. O Z es B menos B cos T. Y Y de aquí es A seno T. Y ya ahora la X viene de aquí. X es A por 1 menos Z sobre B. Que es A por 1 menos 1 sobre B por Z. Y Z es B menos B cos T. Y aquí uno tiene A. Este B cancela este dejando 1. Cancela esto. Y el 1 cancela el 1. El menos cancela el menos, que es más. A cos T. O finalmente A cos T. Esa fue la X. Y para ver cuál es esa proyección, veamos aquí. Eso es el eje Z. Eso es el eje de Y. Y lo que tenemos es una elipse central. Aquí está, volvemos. Aquí está. La elipse está centrada en B0. Aquí está 0.
Este es Z. Y a esa distancia aquí es 1. Ese es el eje de Y. Entonces este punto de aquí es 1, B. Y esto es la proyección de la curva roja en el plano Z, Y. Eso es lo que nosotros encontrábamos en esta ecuación. Entonces, este es paso, aquí es paso 1. Y aquí está paso 2. Y así otra vez tenemos la representación. X es A coseno T, Y es A seno T, y Z sale B menos B coseno T. Pero hay infinitas representaciones, aquí es una. Lo que es importante aquí es la metodología. Los dibujos ayudan para ver lo que está pasando y todo eso, ¿ok? Pero uno hace primero la parametrización en un plano coordenado. Segundo, uno levanta esa parametrización a la variable faltante. Lo hicimos en 2 casos. Si usted lo intenta en el plano X, Z, no se puede, porque la proyección en el plano XZ es la recta verde que ustedes ven. No es una curva, es una curva degenerada, es la recta recorrida 2 veces. Entonces, no se puede. Pero los otros 2 planos coordenados, sí se puede sin ningún problema. Esteban, voy a... Gracias. Okay. Ahora, entonces vea de nuevo qué pasó aquí, porque una parte fue rápido. Primero hicimos la proyección en el plano XY, ya todo en gran detalle lo hicimos. ¿Qué pasa en el plano YZ? Hay que obtener la ecuación que carece de la variable restante, la X. Uno elimina la X entre el par de ecuaciones de la curva. Lo hicimos y obtuvimos esta ecuación. Es una ecuación de una elipse cuyos semiejes son longitudes B y A. De hecho, entonces déjame chequear esto. Esto es A. Esto es A. Luego, perdón, eso es la curva en el plano YZ. Así ya podemos parametrizarla. Aquí está, esta y esta. Ya volvemos a la variable X. Despejábamos X, aquí está. Volvemos a las parametrizaciones y la de X sale esto. Siempre funciona esa metodología. ¿Ok? ¿Hay dudas sobre el ejemplo de la parametrización? Ahora, repito, el lunes voy a tener detalles sobre el examen corto de hoy en 8. Es de que estoy medio entre desarrollo y escogencia múltiple. No he decidido todavía, por eso no he podido contestarles. Tengo que contestarle antes porque el coordinador nos ha
exigidos todos los profesores antes de tal fecha entrega el examen para que los exámenes sean homogéneos, ¿ok? Entonces vamos a ver y lunes yo les digo. Ahora, ¿hay dudas sobre cualquier parte de lo que hemos visto hoy? Bueno, muy bien. Entonces quedamos con eso y nos veremos el lunes. Hasta ese entonces, tenga un buen fin de semana y hasta luego.